Les doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia. Mi nombre es Melania Aragón Durán y soy parte del equipo de tutoras del programa de Educación Especial, específicamente de la licenciatura. En esta ocasión vamos a abordar el tema del uso del lenguaje desde el modelo social. Desde las tendencias actuales es muy importante que ustedes utilicen en su cotidianidad este lenguaje tanto en el discurso oral como en el discurso escrito. Además que es importante que en la práctica docente se visualice la autodeterminación y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. El modelo social se sustenta en un enfoque de derechos humanos. Esta es una teoría que indica que todas las personas tenemos una serie de derechos que son inviolables, irrenunciables, independientemente de las características personales, sociales, étnicas, sexuales, entre otras. La educación es un derecho y se le considera un derecho multiplicador porque le permite a las personas poder accesar a la otra gama de derechos con los que se cuenta. Una persona educada, por ejemplo, puede exigir sus garantías y exigir el cumplimiento de las mismas. Entonces, si la educación es un derecho, debe ser accesible a todas las personas. Aunado a lo anterior, se encuentra la visión que históricamente se ha tenido del grupo humano representado por las personas con discapacidad, visión que ha estado permeada por prejuicios, estereotipos y mitos. La historia relata cómo la humanidad validó en algún momento la eliminación de las personas por nacer con alguna condición o diferencia, que les catalogaba como anormales, entre comillas, dando paso a una serie de prácticas deshumanizantes y violentas. No obstante, poco a poco el panorama cambió y cuando se creyó que las personas con discapacidad tenían derecho a vivir, se les institucionalizó, surgiendo así el paradigma tradicional, conocido también como asistencial. Desde esta visión, las personas justifican el aislamiento de quienes presentan una discapacidad por ser consideradas objetos, no sujetos. Son recluidas en instituciones y no se les permite tomar decisiones, pues se considera que no tienen la capacidad para hacerlo. Podríamos pensar que este paradigma ya está superado en el mundo actual, pero lamentablemente no es así. Se manifiesta cuando la sociedad no permite a este colectivo de personas vivir de manera independiente, por ejemplo, tener un empleo digno, participar de las decisiones relacionadas con su propia vida o simplemente vivir. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, con las personas sobrevivientes, la sociedad toma conciencia que no solo se puede nacer con una condición de discapacidad, sino que se puede adquirir. Cuando las personas comienzan a reclamar por una mejor calidad de vida, surge el paradigma rehabilitador, pero todavía se les sigue considerando como objetos, no como sujetos. Objetos que deben ser atendidos por especialistas, que son los que saben, que son los que toman las decisiones de qué es lo que más les conviene y siguen las personas con discapacidad sin ser escuchadas o consideradas. Este paradigma es el que más ha costado erradicar de las prácticas sociales. Se manifiesta cuando pensamos que la discapacidad es una enfermedad, cuando pensamos que la persona debe ser reparada, pues algo le funciona mal y hay que componerla para que se adapte al entorno. En otras palabras, el problema lo tiene esa persona con discapacidad y ella es quien tiene que hacer los cambios y los esfuerzos para adaptarse a este mundo que es para quienes hacen todo de manera normal, entre comillas. A partir de los movimientos sociales que se dan a nivel mundial sobre los derechos de los grupos vulnerables o que históricamente han sido discriminados, surge el movimiento de vida independiente de las personas con discapacidad y se promueve el paradigma social, conocido también como paradigma de derechos humanos. Desde esta visión, se deja de considerarles objetos para asumirles como sujetos de derechos, personas humanas con igual dignidad y con igual categoría, es decir, no existen derechos para personas sin discapacidad y otros diferentes para personas con discapacidad. Los derechos son los mismos, pero debe cambiar la forma como se validan. Por ejemplo, el derecho al libre tránsito para una persona que camina con sus dos piernas se hace realidad de manera diferente para aquella que es usuaria de silla de ruedas y requiere de una rampa para ello.
Es así como en el año 2006 se aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Costa Rica, como parte de las Naciones Unidas, aprueba, ratifica y convierte esta convención en ley nacional, la cual es la 8661. Dicho documento define la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que evitan que su participación plena y efectiva en la sociedad se realice en igualdad de condiciones como las demás personas. Entonces, ya no es la persona con discapacidad la que debe adaptarse al mundo, es el entorno el que debe hacer los ajustes y cambios necesarios para eliminar las barreras, que pueden ser físicas, actitudinales o morales, y que les imposibilita su participación en igualdad de condiciones. Como podemos observar, es muy importante conocer este cambio paradigmático para poder trasladarnos de un lenguaje excluyente, cargado de prejuicios, de estereotipos, a un lenguaje más inclusivo, respetuoso de las diferencias. Recordemos que el cambio más importante que trae el paradigma social es el dejar de considerarles objetos y comenzar a asumirles como personas. Por tanto, ese es el primer paso, interiorizar que ante todo son personas. No las define una silla de ruedas, no las define un bastón, ni sus ojos achinados o su forma particular de comportarse, las define su humanidad. Y como personas que son, tienen capacidades que deben ser reconocidas antes de enfatizar en lo que no hacen. Se debe hacer un esfuerzo por reconocer primero todo lo que sí hacen, dejando de lado las comparaciones odiosas. Es que se supone que ya tiene que saber leer y lee despacio, podría decir una o un docente, pero sabe leer, eso es lo que se debe resaltar, y no debemos decir no lee. Hay una diferencia importante entre decir lo que se hace de manera concreta a decir que no lo hace, porque lo hace de manera diferente. También se debe entender que la discapacidad es una condición, es una característica más de esa persona, pero no es la única que tiene. Hay que dejar de ver solo esa característica y comenzar a reconocer toda la gama de matices que hay. Como dijimos con anterioridad, la persona no es solo su síndrome de Down, por ejemplo, es más que eso. Y como la discapacidad es una condición, no se padece, no se sufre. La discapacidad se vive, se presenta. No es un castigo ni es lo peor que puede suceder. Es una forma más de vida. Ante este panorama, la primera palabra o concepción que debemos eliminar de nuestra estructura mental es la tendencia a clasificar todo desde lo normal o anormal, entre comillas. No existe la normalidad, pues es relativa. No es correcto referirse a una persona con discapacidad como anormal o una persona sin discapacidad como normal, entre comillas. No utilice discapacitado, porque implica meter a la persona en un solo saco. Recuerde que la discapacidad es una característica más, no es lo que la define. No se refiere a ellas como enfermas, no están enfermas, al menos no por su discapacidad. Si la persona tiene fiebre o gripe, sí está enferma, pero su discapacidad es una condición más, no es una enfermedad. Deje de lado la tendencia a infantilizar, no use el sufijo ito. Pedrito, Susanita, cieguito. Es importante que asimile que no son niños eternos. Existen personas jóvenes y adultas con discapacidad que deben ser tratadas como tales. Tampoco se refiere a ellas como personas especiales. Es peyorativo. ¿Qué tan especial sea una persona? Es una subjetividad que surge a partir de mi interacción personal. No se puede utilizar como una generalización. Tampoco utilice términos como minusválidos o no videntes, porque ponen el énfasis en la pérdida anteponiendo la condición. Refiérase a ellas como personas, persona ciega, persona con discapacidad visual, o mejor aún, llámele por su nombre. Como lo hemos venido mencionando, dentro del modelo social es importante dejar de lado términos que perpetúan estereotipos o prejuicios que se deben superar. Por ejemplo, no es correcto hablar de casos, al referirse de estudiantes en particular. Este es un término médico heredado del paradigma rehabilitador.
Las y los docentes no tenemos casos que resolver, tenemos situaciones que apoyar en las aulas. Tampoco es correcto hacer mención de las limitaciones, se debe poner énfasis en las barreras. Pepe no pone atención en clase, esa sería una frase típica desde la limitación. En cambio, si decimos, Pepe requiere supervisión para terminar el trabajo, esa sería una frase desde el modelo social, porque pone énfasis en la barrera del entorno que debe ser removida. Otro aspecto importante es que como la educación es un derecho, debemos dejar de hablar de ayudas y comenzar a hablar de apoyos. María necesita ayuda para leer, eso sería incorrecto. Lo correcto es, María requiere apoyo para seguir avanzando en su lectura. Esto nos lleva a la necesidad de dejar de enfatizar en el déficit, lo que no hace, y comenzar a mencionar las capacidades, es decir, lo que se hace. En lugar de escribir o decir, lee muy mal, diga o escriba, lee vocales o lee sílabas directas. Enfatice lo que hace sin compararle con sus pares. Finalmente, recuerde que el ESCO es la lengua de señas costarricense, no es un lenguaje, y está reconocida como la lengua materna de muchas personas que pertenecen a la comunidad de personas sordas en nuestro país. Si bien es importante cambiar nuestro lenguaje porque evidencia la visión de mundo que tengo, también es importante cambiar mi actitud y mi comportamiento. Es decir, debemos ser congruentes entre lo que digo y lo que hago y pasar poco a poco de un modelo excluyente a un modelo respetuoso de las diferencias, es decir, de la diversidad humana. Muchas gracias.